En San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, el versículo 14 al versículo 30. El Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, el versículo 14 al versículo 30. Leemos bajo la dirección de las tres divinas personas. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 25, el versículo 14. Vamos a leer antifonalmente y con gozo, con alegría. Amén. Vamos a disfrutar la lectura de la palabra de Dios, así participamos también de la lectura de la palabra. San Mateo capítulo 25 versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos más. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Todos. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra que hemos leído. Esta porción de la palabra de Dios nos trae muchas bendiciones y enseñanza para nuestras vidas espirituales, y debemos de poner atención y debemos de captar lo que Dios desea en nuestras vidas en esta tarde para poder poner por obra, porque Dios habla en diferentes formas y maneras, y en esta tarde es una palabra profética para nuestras vidas espirituales. Y lo que el Señor nos dice en estos versículos, del versículo 1 al versículo 3, capítulo 25, versículo 1 al versículo 13, habla acerca de la vigilancia, hablando de las mujeres, 10 vírgenes, hablando de lo que es la vigilancia.
pero en el versículo 14 al versículo 30 habla lo que es la fidelidad de cada siervo y sierva, la fidelidad de cada uno de nosotros como hijos del Dios Altísimo. Entonces, en esta porción nos habla acerca de la fidelidad. Dice en cuanto a lo que el Señor dice aquí en el versículo 14, vamos versículos por versículos y luego pues vamos a ver lo que Dios desea en nosotros que aprendamos en esta tarde. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos. El hombre que yéndose lejos en esta hermosa tarde que está hablando es el mismo Señor Jesucristo, dando la enseñanza al pueblo de Israel, a los discípulos, como también a nosotros en esta tarde. El mismo Señor que se fue lejos, en ese momento todavía no ha regresado. Está a la diestra de Dios Padre. Nos está dando la oportunidad a nosotros para que vamos a seguir siempre fiel a su palabra, fiel a su obra, fiel de lo que desean Él con nosotros para seguir trabajando en la obra del Señor. Y luego dice la palabra del Señor, llamó a sus siervos. Llamó a sus siervos. Y qué bendición que Dios nos ha llamado. Y es una bendición que hemos encontrado el Evangelio, que hemos entendido, que hemos saboreado, que hemos entrado en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando uno es ignorante de la palabra, siempre tratan, decir la gente, trata la manera de despreciar el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es también buenas nuevas, buenas noticias. Es un regalo de parte de Dios. Y esto lo hemos recibido nosotros. Nos llamó el Señor hacia su presencia para conocer, para entender, para comprender lo que su plan divino, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces nos llamó. No es por casualidad que estamos aquí, no hay nada por coincidencia delante de la presencia de Dios. Todo está bajo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es aprender, es conocer totalmente al Dios de la gloria. Dice la palabra, llamó a sus siervos, llamó a sus trabajadores. Y esto, cada uno de nosotros somos trabajadores, somos siervos y siervas del Señor que estamos aquí. Y nos ha llamado. Y nos ha llamado con un propósito, para poder también trabajar, luchar y ser fiel delante de su presencia. Y entonces dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y esa es la bendición de Dios que nos dice la palabra, y entregó sus bienes. ¿Cuáles son los bienes que Dios ha entregado a sus siervos, a sus trabajadores? Y dice, les entregó. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos habilidades. Tenemos habilidades, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado de lo que es muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Así que nos entregó entonces talentos, dones, habilidades, y así mismo que tenemos que utilizar, porque Él nos los ha dado. Por ejemplo, si a usted, mi hermano o hermana, que Dios le ha ayudado para obtener un título secular, o bien hasta que tiene tal vez un título, lo que es de la universidad, es una bendición que Dios le ayudó hasta llegar hasta allí. Es una bendición, es como un talento, como una habilidad que Dios le ha dado, la capacidad que Dios le ha dado. Y tiene que también, de lo que Dios le ha dado, por los estudios, por todo lo que Dios le ha dado, hay que tratar la manera de invertir, hay que tratar la manera de utilizar para la misma obra de Dios. Cuando es así, un hermano que está bien preparado en lo que es intelectualmente, pues es más fácil, es muy elocuente,
es muy fácil para expresar, fácil porque sabe en todo por el estudio que ha tenido. Y esto es una capacidad, es una forma que Dios le ha permitido. Otros que no tienen nada, no pudieron salir adelante de sus estudios, pero también Dios ha dado también algo especial. Siempre, cada uno de nosotros, Dios nos los ha dado. Otros tienen habilidad para lo que es un negocio. No ha superado en su estudio, en lo secular, pero tiene un talento. Dios le ha dado capacidad para poder también realizar un negocio o bien un trabajo. No tiene es decir que su estudio pues no es bastante, pero lo que sí es cierto, que Dios le ha dado una capacidad. Cada uno de nosotros, y sigamos lo que dice la palabra de Dios, dice, nos entregó, el Señor entregó lo que dice aquí en el versículo 14, y les entregó sus bienes. Versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, conforme a su capacidad. De acuerdo aquí entonces la capacidad de cada uno de nosotros. El que recibió 5 talentos por su capacidad, y el que recibió 2 talentos porque tenía capacidad para 2 talentos. Y también el que había recibido 1 talento porque tenía capacidad para 1 talento. Ahora bien, todo esto podríamos decir en cuanto de lo que los que recibieron. Uno recibió 5. Bueno, pues el que recibió 5, pues es fácil para hacer un negocio, para invertir, para poder sacar provecho de los 5 talentos. Y el que también recibió 2, también pues algo se puede hacer también porque recibió 2. Pero yo que he recibido 1, ¿qué voy a hacer con 1? Mejor lo que voy a hacer es que voy a esconder. Eso sucede, también suele suceder también en la vida de cada uno de nosotros. Cuando, es que yo no puedo, no sé leer, no sé escribir, no sé, Dios sabe que no puedo hacer nada. Que hay también que tiene solamente 1 talento, pero sí tiene 1. Y hay que tratar la manera de trabajar con el talento que Dios le ha regalado. Amén. Que Dios nos ha regalado. Si tenemos un talento, tenemos que tratar la manera de cómo sacar provecho para entregar, porque todos tenemos que entregar cuentas delante de la presencia de Dios. Porque el Señor dice, y se fue lejos, nos dejó para trabajar, para luchar, para esforzar, para buscar la forma de cómo entregar cuentas delante de la presencia del Señor. Aquí donde nos dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció, se esforzó, puso por obra de lo que había aprendido para poder también sacar provecho. Y dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Y cuánto ganó más? Ganó otros 5. De manera entonces, aquí no es como el otro también que también recibió 2 y también ganó otros 2. Así que cuando nos leemos en la palabra de Dios, trabajando en la obra del Señor, tratando la manera, todo lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, si tratamos la manera de invertir, de utilizar dentro de la obra del Señor, jamás vamos a perder. Siempre somos ganadores. Amén. Así como uno que recibió 5, ganó 5 más. Y el que recibió 2, ganó 2 más. Así que en la obra de Dios, así mismo también,
las habilidades y los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Cuando tratamos la manera de trabajar, de buscar de algo lo que tenemos que hacer dentro de la obra del Señor, siempre vamos a trabajar y vamos a ganar el 100%. ¿Por qué? Porque es nuestra capacidad. Y aquí no es un negocio como está hablando aquí, que recibió 5, negoció con ellos los 5 y ganó otros 5 más. Pero esta es una forma que está diciendo como el trabajo dentro de la obra de Dios jamás se va a perder. Dios está tomando en cuenta nuestro trabajo, nuestro deseo, nuestro amor, la sinceridad que tenemos delante de la presencia de Dios. Todo Él está tomando en cuenta. Y sigue diciendo la bendita y hermosa palabra de Dios, versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y acabó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí eso es un riesgo, porque había recibido un talento. Por lo tanto, él dice: mejor voy a esconder, voy a enterrar, y cuando él va a venir, yo lo voy a sacar, no tengo problema, porque voy a entregar lo que es de él. El deseo del Dios de la gloria que vamos a producir, el deseo de la gloria es que vamos a sacar provecho, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que vamos a estar aquí sin hacer nada. Tenemos que buscar la manera, en la forma de trabajar, de luchar, de presentar nuestro amor, nuestra fe, nuestra sinceridad ante la presencia del Dios eterno, para que vamos a ser premiados. Y nos va a felicitar, nos va a elogiar el Dios de la gloria por nuestro esfuerzo, por nuestra valentía, por nuestra fidelidad, por nuestro amor constantemente delante de su presencia. Y ahí tenemos que despertar a través de esta porción de la palabra de Dios. Un despertamiento espiritual, porque algunos están que no quieren hacer nada. Así que hay peligro, hay riesgo. Pero el Señor dice, vamos a ver otro versículo más para entender. El versículo 19. Después de mucho tiempo, el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y acabó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, dice el versículo 19. Quiere decir, cuando dice después de mucho tiempo, que ha dejado un buen tiempo para la preparación, un tiempo para trabajar. Es decir, que nos ha dado suficiente tiempo, pero también se va a terminar el tiempo. Y es importante de entender el tiempo que Dios nos ha dado. Si hemos hecho algo para la gloria de Dios, el trabajo que nos hemos esforzado, que hemos tratado la manera de cómo cumplir nuestra obediencia delante de la presencia de Dios, y hemos cooperado dentro de su obra, en todo en lo que hemos realizado, amados hermanos, entonces damos gracias a Dios y seguir adelante cada día más. No tenemos que estar estancados, sino que al contrario, tenemos que buscar más y más la bendición de Dios. Porque puede ser que no hemos hecho nada, no hemos entendido el Evangelio, solamente somos seguidores, pero no somos directamente como hijos genuinos de Dios.
son solamente nada más como fanatismo, que solamente sí me gusta el Evangelio, pero no me gusta vivir el Evangelio. Me gusta, me trae lo que es, me llama la atención el mundo, me atrae el mundo, y por eso es que Dios sabe por qué no puedo estar ahí en el Evangelio. Prácticamente está poniendo su vida en riesgo, porque va a venir el Señor y se va a terminar el tiempo. Hay un tiempo que el Señor nos ha dado. Algunos que ya tal vez ya solamente unos días nada más que le está quedando, o meses. Algunos 2 o 3 años, no sabemos. O puede ser que el Señor Jesucristo va a levantar a su pueblo. De manera entonces el tiempo se va a terminar. No debemos estar ahí solamente estancados, sin que no queremos hacer nada. Ponemos en riesgo nuestras vidas espirituales, porque tenemos que entregar cuentas delante de la presencia del Señor. Y si no hemos hecho nada, si no hemos buscando la manera para cómo trabajar como debe de ser dentro de la obra del Señor, lo mismo nos va a pasar como aquel que había recibido un talento. Y el que había recibido un talento, cuando se presentó delante de su Señor, solamente empezó como excusa: Señor, yo sabía que tú eres duro, sabía que esto, sabía el otro. Pero también la respuesta del Señor de la gloria: quitadle, en el versículo 28, quitadle pues el talento, dadle al que tiene 10 talentos. Versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Es el castigo terrible, el castigo que Dios está preparando para los desobedientes, para los hombres y mujeres que han despreciado el regalo de Dios. Mi amado, mi amada, en esta tarde le digo en el nombre del Señor, no es por casualidad que estamos aquí reunidos ante la presencia de Dios, y el Señor le está hablando, nos está hablando y nos dice: no debemos de estar así estancados sin hacer nada. Nos tenemos que levantar, hagamos algo para en la obra de Dios. Y así, en esta manera, salvamos nuestra responsabilidad y vamos a ser fiel, porque el Señor nos entregó, le entregó a usted directamente un talento. Yo no he recibido nada, pues tiene su vida. La vida física, la vida material. En cuanto de lo que estamos hablando aquí, el Señor le ha entregado algo especial. En el nombre del Señor tenemos que despertar. A veces yo cuando yo era niño, cuando era joven, yo decía: a mí me gusta trabajar en la obra del Señor, ayudar, apoyar, ir con el siervo, y pues no importa, solo voy a llevar la maleta de él, porque yo no puedo, no voy a poder predicar, no voy a hacer nada, pero algo voy a hacer. Pero no era así, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Dios empezó a despertar en mí el deseo cada día de buscar más la gloria del Señor. Y hasta aquí Dios me ha ayudado. Y seguramente también hay algo en su vida. Tiene un deseo constantemente que está deseando algo, de hacer algo dentro de la obra del Señor. Pero hay que activar en su vida, en el nombre del Señor, para poder realizar y ver lo que Dios quiere en su vida. Pues entonces lo que el Señor dice, regresando los versículos atrás, lo que dice la palabra del Señor: después de mucho tiempo vino el Señor. Después de mucho tiempo hay un tiempo prudencial, hay un tiempo que Dios nos ha dado. Sinceramente, hay muchos hermanos que
que hemos visitado allá en los hospitales. Cuando hemos dado la palabra de Dios, por favor, hermano, ore por mí. Si Dios me va a sacar de aquí, en este lugar, si Dios me va a sanar, yo voy a predicar la palabra de Dios en las calles, las camionetas. Voy a predicar la palabra. Si Dios me va a sacar de aquí, si Dios va a sanar mi cuerpo. Y a veces, como lo que pasó con un joven, estuvimos orando por él y al final murió. Se terminó el tiempo. Él había dicho: yo había despreciado, yo era predicador, yo había despreciado, pero si el Señor me va a sacar de aquí, me va a sanar, quiero hacer una promesa delante de Dios, voy a estar predicando su palabra. Pero se terminó el tiempo, ya no le permitió predicar más. Puede ser que en su vida le está pasando lo mismo. Si el Señor me va a permitir esto, si el Señor me va a dar tal cosa, entonces sí voy a predicar. No tenemos que condicionar al Señor. Hoy es el momento de empezar, de hacer algo dentro de su obra, porque para eso el Señor nos ha llamado. Y por eso dice el tiempo. Hablando del tiempo, dice después de mucho tiempo. Así que Dios le ha dado mucho tiempo, nos ha dado mucho tiempo. Y qué bendición cuando hemos trabajado, cuando hemos luchado. Gloria al nombre del Señor, porque está aprovechando el tiempo. Como dice la palabra del Señor también en Efesios capítulo 4, versículo 14 en adelante. Despiértate tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. El versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Va a llegar el día malo. Va a llegar el día malo cuando uno está enfermo, ya no va a poder realizar nada. Va a llegar el día malo cuando ya no se puede caminar. Mientras que tenemos la oportunidad en esta hora, el tiempo que Dios nos ha regalado, tenemos que aprovechar. Oremos por los unos y por los otros. Tenemos que hacer algo dentro de la obra de Dios, para que sí vamos a entregar cuentas cabales delante de su presencia. Señor, tú me lo has dado 5 talentos, o 2 talentos, 3 talentos. Aquí he ganado también otros 3 más. Qué bendición, porque hemos cumplido, somos fieles. O decir que Dios demanda la fidelidad de cada uno de nosotros. Y en el versículo 20 dice la palabra del Señor: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ahí la palabra que dice 5 talentos me entregaste. Así que el Señor nos ha entregado totalmente en nuestras manos. El versículo 21 es muy importante también. Dice: y su Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo. Mire qué elogio del Señor. Mire qué estímulo del Señor. Bien, buen siervo y fiel. 3, 4. Dice bien, 1, 2, buen, y luego siervo, y también 4, fiel. ¿Qué elogio del Señor de la gloria a su siervo fiel? Dios nos está elogiando cuando hemos cumplido nuestra obligación. Se ha gozado el Dios de la gloria de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro amor hacia su santo y bendito nombre. Hermano y hermana, cuando nosotros estamos haciendo algo, tal vez para nosotros no es de valor,
tal vez es insignificante, pero el Señor está tomando en cuenta nuestro trabajo. Aleluya. El trabajo que realizamos, lo poco que hacemos, el Señor se ha alegrado. Cuando las hermanas ahí trabajan en la cocina, haciendo algo, la comida para vender, para sacar algo para la obra de Dios, el Señor está viendo todo esto. Cuando los hermanos que vienen aquí a limpiar la casa del Señor, lo han hecho con esfuerzo, y el Señor está viendo todo esto. Y el Señor está viendo y dice: me gozo en grande manera de ver mi hijo que está trabajando. Me gozo en grande manera mi hijo, todo lo que está haciendo. Regresando un poquito atrás acerca de un talento. Si podemos calificar aquí dentro del grupo que estamos aquí, ¿quién ha recibido un talento dentro de nosotros? Un talento nada más. Elogiamos a nuestra hermana María Luisa. Ella, podríamos decir que ella ha recibido un talento. Y cuando hay promesa que se ha realizado de algo dentro de la obra de Dios, ella dice: yo voy a dar 25 quetzales y aquí está, de una vez, o si no al siguiente día. O bien cuando es con las hermanas de la femenil, ahí está entregando su alcance. Y otros hasta ya no traen. No dicen amén porque es cierto. Aleluya. Pero elogiamos a pesar de la situación de ella. Ella no trabaja. Dios la ha bendecido. ¿En qué forma? Solo Dios sabe y ella. Pero yo admiro el trabajo que está haciendo. Tal vez ninguno de ustedes ha calificado, pero hemos estado viendo el esfuerzo, su amor, su fidelidad hacia su Señor amado. Un talento, ahí está trabajando, luchando. Por eso es que dice la palabra del Señor al siervo fiel. ¿Qué le dijo el Señor al siervo fiel? Bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre qué? De lo que ha hecho él, de lo que hizo. Bastante. Dice la palabra que es poco lo que hizo. Casi nada lo que hizo. Pero fue elogiado por el Señor. Nos gozamos delante de su presencia. Amén. Así que todo lo que hacemos, sea algo, lo que estamos haciendo, el Señor está elogiando, el Señor está viendo, el Señor está calificando, el Señor está tomando en cuenta. A veces, es que los hermanos no han calificado mi trabajo. Entonces estamos haciendo para el hombre, tenemos que hacer para el Dios eterno. Y así en esta manera lo que dice la palabra del Señor: bien, buen siervo y fiel. Y la otra parte del versículo que dice aquí, dice: sobre poco has sido fiel. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando dice sobre mucho te pondré, quiere decir por la fidelidad de lo poquito que estamos haciendo, Dios nos lo va a dar mucho más trabajo. Nos va a multiplicar el Señor. Es como un trabajador en una fábrica que empezó tal vez haciendo limpieza
Y pues la observación del jefe dice, bueno, este muchacho pues veo que tiene deseo de trabajar, porque siempre viene antes de 5 minutos antes de la hora. Dice, entra a las 7 de la mañana, él está a las 7 menos 5, a las 7 menos 10, tiene deseo de trabajar. Pues vamos a poner a otro trabajo para que él va a disfrutar otros centavos más. Y así, en esta manera, lo que el Señor también nos dice a nosotros, por la fidelidad, por la puntualidad, por el amor, por lo que estamos haciendo. Yo he visto hermanos que han venido corriendo, vienen de sus trabajos, vienen de sus negocios, porque saben que tienen un privilegio. Se esfuerzan. Su fidelidad al Señor, su amor hacia su santo y bendito nombre. He ahí que el Señor está elogiando, que está calificando nuestro esfuerzo, nuestro amor delante de su presencia. Amén. En esta hora de la tarde el Señor nos está animando, el Señor nos está hablando. No debemos de ver el trabajo que realizamos como que no nos ha, es decir, que el hermano no ha tomado en cuenta mi trabajo. El hermano no quiere, es decir, no hay felicitación. No hay necesidad que nos vamos a felicitar, porque la felicitación viene de arriba. Que el Señor nos va a felicitar, que el Señor nos va a dar la respuesta de lo que estamos realizando en el nombre del Señor. Y sigue diciendo aquí el versículo 22: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste aquí, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Notemos algo aquí de lo que dice la palabra del Señor. Uno dice que el que había ganado 5 talentos, dice que negoció con ellos, pero el que había recibido 2, solo dice que ganó también otros 2. Pero en el versículo 24 dice la bendita palabra del Señor, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Todo lo que estos 2 versículos, del versículo 24 al versículo 25, es la excusa del trabajador. ¿Cuántos hermanos también? Esto suele suceder también hoy en día en nuestras vidas, cuando muchas veces dice, es que hermano, a veces hay compromiso con Dios, que ha hecho promesa delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto han hecho promesa delante de la presencia del Señor? Amén, sí o amén, no. Si ha hecho promesa delante de la presencia de Dios y no ha cumplido, y ahí solamente excusa está cumpliendo, está presentando delante del Señor. Señor, no he podido por mi hijo, no he podido, Señor, por mi trabajo, no he podido, Señor, por mis estudios, no he podido, Señor, por esto, no he podido, Señor. Hermano, claro que siempre tenemos que trabajar, que también el estudio y todo eso, pero también el tiempo que ya es para el Señor, tenemos que hacer para Él en el nombre del Señor. Porque cuando hacemos lo que el Señor dice, Él nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. Pero si no, nos va a decir, siervo malo, inútil, infiel. Dios está presentando hoy en esta tarde fidelidad
o infidelidad? ¿Vamos a ser fiel al Dios o vamos a ser infiel al Dios de la gloria? Si hacemos lo que Dios nos está pidiendo, el Señor nos va a felicitar, el Señor nos va a coronar, el Señor nos va a elogiar por el esfuerzo que realizamos delante de su presencia. Y lo que el Señor dice a través de la palabra de Dios en el versículo 26: respondiendo su Señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Resistió a hacer un esfuerzo. El siervo malo, negligente, resistió de hacer un esfuerzo dentro de la obra del Señor. Ahora en el versículo que dice, hablando en el versículo 27, por tanto, debías haber dado mi dinero. Así que el dinero que nosotros, que hemos recibido de nuestro trabajo, que hemos recibido del negocio, que hemos recibido de cualquier forma que hemos luchado en la vida material, ¿es de usted o no es de usted? El dinero que está ganando, dice que es de Dios. Porque el talento que nos ha dado, sea habilidad, sea dinero, sea todo es de Dios. Y la vida también todo es de Dios. Si el Señor en este momento nos va a decir: hasta aquí nada más llegó tu tiempo, hasta aquí nada más, ya no vamos a seguir viviendo. Él manda, Él sabe el tiempo de cada uno de nosotros. Y a veces decimos: es mi vida, yo sé lo que tengo que hacer, y nos orgullecemos porque no sabemos exactamente. La vida le pertenece al Dios de la gloria. Él va a tomar la decisión cuando va a decir: hasta aquí nada más. Pero en el nombre del Señor. La hermana Alba, hace ya casi 2 años, ¿verdad, hermano? 3 años de lo que pasó terriblemente, porque mataron a una persona a la par de ella. Si Dios hubiera permitido, ya no estuviera aquí con nosotros. Pero Dios todavía le dio tiempo. Así que la bendición de Dios es de seguir adelante siempre. Hay un tiempo pronunciado, es decir, hay un tiempo de Dios para nuestras vidas. Y la vida le pertenece al Dios de la gloria. Y sigue diciendo aquí la bendita palabra del Señor: y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. A veces, mis amados hermanos, del trabajo que realizamos, en cuanto de los siervos del Señor dentro de la obra de Dios, hay mucho que hacer. A veces en los campos, a veces en las aldeas, hay necesidad. Qué bueno cuando hay ofrenda, cuando hay diezmo, para poder invertir dentro de la obra del Señor. Así, en esta manera hacemos el trabajo. Eso es lo que este versículo dice. Dice el versículo 27, que le dijo: por tanto debías haber dejado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hablando del banquero y de los intereses, qué bueno cuando se está invirtiendo la obra, digamos, de lo que el Señor está pidiendo de nosotros, una ofrenda voluntaria.
o bien de diezmo, para poder invertir dentro de la obra de Dios, porque estaría cumpliendo no solamente una bendición para su vida, para los bienes materiales, sino que también está bendiciendo también a los demás para que ellos van a hacer la obra de Dios. Porque muchas veces hay siervos del Señor, hay siervos de Dios. Por ejemplo, allá en San Miguel Comapa, el hermano está necesitado y hemos estado tratando la manera de ayudar. Estamos viendo la necesidad de él y quisiéramos de tener más centavos como para decir, aquí está lo que el pueblo del Señor Central ha dado para poder también enviar, para canalizar la bendición. Allí están los intereses, ahí están las bendiciones, porque estamos haciendo algo para la obra del Señor. No sé si están entendiendo. Qué bueno cuando estamos haciendo algo y lo que el Señor quiere que hagamos en el nombre del Señor. Hermano, yo no puedo hacer nada, yo soy inútil en todo esto, pero no somos inútiles en otra forma, en otro trabajo. Todo nos ha dado capacidad el Señor, habilidad el Señor para poder realizar. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Ahí entonces había puesto en riesgo su vida el que había recibido un talento, arriesgando su vida. Terriblemente, hay muchos hermanos hoy en día que ponen su vida en riesgo para perder su talento, porque no quieren hacer nada. No, de repente me van a dar privilegio, yo no puedo, yo soy inútil. Está poniendo su vida en riesgo, porque le van a quitar lo que el Señor le ha dado. No ponga su vida en riesgo, hermana y hermano. En el nombre del Señor hay que tratar, o tratemos la manera de poner por obra, y vamos a tratar la manera de cómo utilizar lo que Dios nos ha regalado. Y en el nombre del Señor, tristemente, cuando a veces digamos, para una directiva dentro de la obra del Señor, hace poco dentro de los liderazgos, fue el 7 de enero, un hermano dijo, bueno hermano, pues gracias porque ustedes pues me están invitando para entrar en la directiva nacional, pero en realidad pues tengo mucho trabajo, no puedo. Y cuando se escucha al decir, cuando está presentando delante del pueblo, dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. ¿Y dónde está dejando el texto? Tenemos que aplicar la palabra de Dios como debe de ser, de acuerdo lo que decimos en el nombre del Señor, no solamente de hablar, sino que hay que cumplir lo que el Señor nos dice. Así que cuando nos están invitando en algo para hacer algo dentro de la obra de Dios, debemos decir, amén, gloria a Dios, sí voy a trabajar, sí voy a hacer. Esa es la bendición de Dios. Por eso es que no debemos de poner en riesgo nuestras vidas espirituales, porque vamos a perder. Dios va a quitar, porque el Señor dice, quitadle pues el talento y dadlo, dice, al que tiene 10 talentos. Y el Señor, está molesto el Señor, el versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¡Qué bendición! Tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y luego el último versículo es doloroso. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes.
Amados hermanos, ¿está contento el Señor con nosotros lo que estamos haciendo? ¿Está contento el Señor conmigo de lo que yo estoy haciendo? ¿O está molesto el Señor lo que yo estoy haciendo? Me he quedado sin hacer nada, porque lo que Él desea en nosotros, que tenemos que activar lo que nos ha entregado. Tenemos que activar en nuestras vidas de lo que Dios nos ha dado. Y termino con esto, solamente para decir algo, como una idea, como un ejemplo. El hermano Bonifacio, que antes ha estado trabajando siempre en la música, y seguramente pues ha aprendido, porque todos los días ahí está luchando dentro de la obra del Señor. Pero a los hermanos que empezaron a aprender a tocar un instrumento, a ejecutar un instrumento, aprendieron, pero de repente se quedaron estancados o ya no quieren hacer nada. Aquí a unos 10 o 15 años ya los dedos están ya como tiesos. Tiene que empezar nuevamente. Ya perdió la habilidad, ya perdió ¿cómo se llama la forma? Porque solamente aprendió y dejó de ejecutar un instrumento. Yo le decía a un niño, de lo que aprendió durante unos 3 meses de un instrumento, yo le decía que tiene que seguir siempre aprendiendo en la casa, tiene que seguir siempre en la práctica, practicando ahí en la casa, para no olvidar de lo que ha aprendido. Pero como unos 15 días o 20 días después, le dije en cuanto, quiero ver si es cierto acerca de lo que había aprendido. Ya no se acuerda. ¿Por qué? Porque lo puso por obra todos los días. Y así también nosotros en la vida espiritual, cuando ponemos por obra, cuando tratamos de la manera, perfeccionamos nuestro trabajo, porque nos esforzamos, porque nos entregamos, porque amamos al Señor, porque queremos estar delante de su presencia, entregando nuestro talento. Señor, me entregaste esto, Señor, y ahora te voy a entregar lo que he ganado. Y ahí la bendición de Dios en nuestras vidas. Esperamos que hayamos entendido y debemos de accionar en el nombre del Señor de aquí en adelante. Señor, ya no me he estancado, ya no he querido hacer nada. Hay que dejar todo lo que es excusa delante de su presencia para decir, Dios sabe que no puedo. Eso es totalmente mal y es una forma de que está haciendo algo que no es correcto delante de su presencia. Oremos. Padre que estás en los cielos, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que sigues obrando, ayudando, bendiciendo, derramando